Bien, entonces ya podemos empezar, José Carlos. Sí, a ver. Ratito, déjame acomodar esto. Ya. A ver. Bueno, siguiendo con la temática del micro abierto, ahora la compañía de Antina indicó de que quería hacer una pregunta, profesor. Muy bien, te Sí, escucho. profesor. Buenas tardes. En un trabajo que usted realizó, o bueno, que pude ver, que habló sobre redoble por rancas y las representaciones simbólicas que había realizado, hay una parte en donde usted habla sobre lo real y lo simbólico, ¿no? Y en esta lucha, pues, que hubo en Rancas y que muy bien tuvo Manuel Escorza en retratarlo en estos, bueno, en esta pentalogía casi, ¿no? Y en una de esas partes, ¿no? Usted menciona sobre cuál es la frontera entre lo real y lo imaginario, ¿no? Y en una de las partes, ¿no? Usted menciona, por ejemplo, ¿no? Da un simbolismo urbano y un realismo real, y usted pone a redoble por rancas y los gallinazos sin plumas, ¿no? Entonces ahí hace una comparación entre Escorza y Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Y esto usted lo pone, ¿no? Como contextualiza esto con personajes y escenarios que son distintos, pero de esta forma hace que esto sea una reflexión desde una visión clasista que ocurrió pues en ese problema con la minería que hubo entre la minería, el Estado, la hacienda y los campesinos, ¿no? ¿Usted cree que este trabajo que realizó, bueno, o este análisis también tiene mucho que ver o está en sintonía con, bueno, un tanto con el documental, pero con todo este problema también que hubo con la reforma agraria? Muy bien, te agradezco y te felicito, Dantina, por la- leerme ese ensayo que a mí me encanta porque justamente fue inicialmente un homenaje a Escorza al año de su fallecimiento que se llamó Historia y Ficción en Redoble por Rancas. Y más adelante he reelaborado y reescrito ese texto con el nombre de Representaciones Simbólicas de la Realidad Social. Justamente el Redoble por Rancas está cumpliendo 50 años de existencia como libro y creo que es un momento en que también habría que pensar en algún conversatorio, en algún homenaje y algunos debates sobre el libro. Parece que la gente de literatura va a hacer algún encuentro en torno a esta contribución de antropología y literatura, ficción, realidad en redoble. Eh, los símbolos que yo analizo en esa novela son cuatro, ¿no? Uno es el cerco, las haciendas Albolán y otras hacían los senderos de sus propiedades con púas y con alambres, y en ese proceso de alinderamiento incorporaban tierras de los campesinos, parcelas de las comunidades, para de esta manera apropiarse la tierra de ellos y que crezca su latifundio. A este fenómeno, Scorza dice que eran como los amarus. Los amarus son las serpientes andinas que crecen, que engullen tierras, pastos y hombres de las comunidades indígenas. El segundo elemento de la realidad que analizo simbólicamente son los humos de las fundiciones, de la Oroya y de la misma Goyarisquisga. Estas chimeneas de las empresas mineras vomitaban humo negro, humo totalmente contaminado que malograba las tierras y los pastos de las comunidades vecinas. Y cuando las comunidades reclamaban una reivindicación, una recompensa por estas destrucciones de sus pastos y tierras,
La empresa aceptaba, pero y pagaba precios irrisorios porque decía son tierras y pastos que ya no sirven para ningún uso productivo. Pero después, muchos años después, ellos decían además que esos humos, en la parte simbólica, que esos humos transforman la vida de las personas, el color, hacen que los campesinos terminen siendo blancos, negros, mestizos, azulejos, en fin, toda una serie de mutaciones físicas que aparecía por esta fuerza destructiva letal de los humos de la broya y esta total afrenta a las tierras de las comunidades para que queden sin valor y con ese precio los reivindicaban y le pagaban. Pasados los años, estas tierras recuperaron su propiedad productiva, lo que motivó reacciones, invasiones y movimientos de recuperación de estas propiedades. El otro elemento que analizo ahí es el sol del doctor Montenegro. El doctor Montenegro era un juez de Yanahuanca, poderoso él y asociado con los gabonales de la región, y él pues hacía que todos los conflictos de tierras ganaran los hacendados y ningún, digamos, protesta ni acción contra el hacendado tenía efecto. Y él se jactaba diciendo que mi poder es tanto que voy a poner un sol de moneda en la pileta principal de la plaza y allí justamente nadie se le ocurrirá tocar ni tomar ese sol porque me representa, estoy representado del sol. Pero todo el mundo entonces se pasó la voz de que era el sol del doctor Montenegro y cuando alguien se acercaba decían que estaba prácticamente hechizado y no se le podía tocar, ¿no? Entonces, estas luchas campesinas, estos conflictos son de la misma época con la lucha campesina del Cusco. Forman parte de ese proceso de la presión del mundo rural para que se lograra la reforma agraria primero con Velasco y posteriormente se consolidara con Velasco Alvarado. Incluso muchos de los líderes campesinos que Scorza cuenta estuvieron presos en el frontón y Velasco les da una amnistía y justamente Scorza va al frontón a acompañar y traer en libertad a uno de los dirigentes que estuvo preso en el CEPA, ¿no? Lo cual también hace que la figura de Manuel Scorza esté presente como un luchador social muy importante junto con Genaro Ledesma, junto con Hugo Blanco, entre otros personajes, y obviamente Saturnino Wilca, como los personajes protagónicos de la lucha por la reivindicación de los indígenas en el Perú de los años 60. Bien. Gracias, profesor. Sí, me quedó bastante claro, ¿no? Y me quedo con algo de la reflexión que usted da en este ensayo. Y bueno, que yo estoy segura que los compañeros de letras harán este homenaje por los 50 años de Redoble por Rancas. Y en esta memoria que nos deja, ¿no? Y que recuerdo de este ensayo que realizó, usted habla de los tipos de memoria, ¿no? Que nos deja este libro y hablar sobre esta memoria colectiva, ¿no? Esta memoria individual y también desde lo cultural y lo escrito, ¿no? Entonces, nos quedamos con esto, ¿no? Para poder continuar de repente obviamente en otro conversatorio, poder hablar sobre esta, no solamente historia y lucha de la que eh, Scorza toma parte, sino también por la historia misma, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que si los compañeros realizan este conversatorio, ¿por qué no contar con usted, ¿no? Y las reflexiones que realiza también en este ensayo. Muchas gracias. No, a ti.
Bueno, siguiendo con la temática, ahora pasaremos a lo que es dos preguntas sobre la situación de los movimientos campesinos en la actualidad. La primera es, ¿cómo percibe la actual situación de los movimientos y comunidades indígenas? Bueno, en la actualidad pues no hay movilización campesina, más bien la movilización es por virus, la cuarentena y el acuartelamiento, ¿no? El pánico de la enfermedad. Incluso yo creo que el movimiento de Sendero de los 80, 90 fue la última etapa donde hubo una agitación en el campo, pero que también se desnaturalizó porque los actos de terrorismo finalmente no eran la salida tampoco para solucionar problemas sociales, porque, digamos, si Sendero mataba a una policía, un alcalde, un gobernador regional, el Estado suplía con otras autoridades inmediatamente. De modo que, además, se cruzó con otro tipo de intereses, ¿no? Del narcotráfico y todo. Prácticamente la reforma Aria Velasco liquidó la oligarquía, canceló los conflictos campesinos y también aceleró la migración del campo a la ciudad. Y al final la reforma agraria terminó también en un fracaso porque los campesinos no estaban acostumbrados ni tenían una educación para manejar las cooperativas ni las SAIs, y entonces se encontraron con empresas que no conocían cómo conducirlos, y al final quedó plasmada esta ansiedad de la gente de ser pequeño propietario, y estas SAIs y parcelas y comunidades cooperativas fueron parceladas en pequeñas propiedades. Quedaron todos como propietarios individuales, y la cooperativización, el trabajo conjunto dejó de ser lo usual para pasar más bien a las prácticas de la vida totalmente disolvente, ¿no? De unas instituciones que se disuelven y desaparecen por inanición. Bueno, profesor, justo usted está hablando de que en este caso, las comunidades campesinas, posterior a lo que viene a ser la reforma agraria, no tienen este inconveniente, ¿no? De no tener digamos, comprender cómo es que funcionan estas cooperativas, estas unidades, ¿no? En todo caso, me ha hecho acordar un texto del profesor Mayer sobre el Arauz, ¿no? En este texto del Arauz, él habla, ¿no? De cómo, bueno, la primera parte habla de cómo es la descripción del pueblo del Arauz con respecto a lo que viene a ser la tenencia de la tierra, ¿no? Para los años 70, más o menos, que es ese ciclo. Y la segunda parte ya viene a ser una parte más histórica, ¿no? Donde a comprender el pueblo de Arauz, ¿no? En este caso, indica, ¿no? Que primero el Arauz fue una revolución indígena del rey Toledo, ¿no? Y se mantuvo durante todo ese tiempo hasta el comienzo del siglo XX inmutable, ¿no? Hasta ese momento es que ocurre algo, digamos, interesante, que es que un personaje llamado Juan Camino, si no me equivoco, eh, que es un hijo de una mujer de Laraos, va a Lima, estudia primaria y secundaria en Lima y vuelve al pueblo, vuelve con unas ideas, digamos, liberales, ¿no? Él crea un grupo llamado los Jóvenes Liberales y lo primero que hace es hacer que el pueblo se vaya en contra de lo que viene a ser el diezmo de la iglesia. Luego de eso, lo segundo que hace es irse contra la autoridad comunal. Agarra al barayoc y le rompe la vara y indica, ¿no? De que todo lo que es tradiciones, fiestas patronales, todo lo que viene a ser habla del quechua, por ejemplo, todo eso es erradicado completamente, ¿no?
¿Por qué? Porque él en su visión ve que esto es un atraso y él quiere llegar al pueblo del desarrollo. Él llega, logra y hacer que la gente no hable quechua, no tenga fiestas, no tenga nada de lo que uno normalmente, cuando va a un pueblo del andino, encuentra, ¿no? Ahora, para el comienzo del siglo XX, él elimina todo eso y crea, y todo lo pone en base a la escuela, al colegio del Arauz, que para esa época hasta lo llaman, lo que viene a ser el Atenas de Yauyos, porque es la mejor escuela que había en todo el lugar, y hacía que, bueno, pues más adelante, cuando llega el tren a Loroya, como están cerca Yauyos de la zona de Loroya, este, hace que la gente que sea más contratada sea la del Arauz, justamente porque han tenido un alto nivel educativo, ¿no? Y todo esto, bueno, ocurre algo interesante, que es que este grupo de libres pensadores, sus hijos, en este caso ya para las épocas de los años 60, 70 más o menos, logran hacerse del control de toda la tierra y ocurre, bueno, viene la reforma agraria de Velasco, ¿no? ¿Y qué sucede? Ellos tenían miedo de que Velasco tire toda la tierra, pero como el pueblo se había inscrito como comunidad campesina en la época de Leguía, entonces Velasco no tenía por qué tocarlos a ellos, ¿no? Porque era una comunidad campesina, pero en realidad era una cuasi hacienda dentro de una comunidad campesina. Entonces ocurre que los que, bueno, en esa época Velasco llama los comuneros campesinos se enfrentan contra los comuneros mineros, ya que, como le indicaba, unos mineros, gente del pueblo se había ido a trabajar en la mina de Oroya. Entonces ellos al volver y venir se daba cuenta de esto, ¿no? Y veía cómo en todo lo que era el Perú ocurría esta reforma agraria y ellos no tenían eso, ¿no? Entonces ellos mismos van y se sublevan contra estos librepensadores y logran obtener el control de la comunidad del Arauz. Y bueno, en la época que Meyer había escrito el libro, que como le llegaba ya a finales de los 70, comienzos de los 80 más o menos, él indica, ¿no?, que este grupo, ¿no?, de comuneros mineros estaba comenzando a tener ciertas actitudes, ¿no?, de tipo dictatoriales, ¿no?, con respecto a la conveniencia de la tierra, ¿no? Quisiera saber más o menos qué opina de digamos, este suceso raro, ¿no?, en lo que viene a ser la historia del Perú. Bueno, es un caso, pues, ¿no? Que ilustra un proceso de desarrollo social, un proceso de aculturación, ¿no? Que a través de esas acciones logran incorporarse al resto de la dinámica social. Estos fenómenos no han sido, como usted ve, genéricos, es un caso excepcional. Pero la aspiración, obviamente, en todas partes ha sido esa, ¿no? De dejar de unas prácticas tradicionales que son más bien regresivas, son más bien prácticas que contribuyen a una desigualdad o a una forma que no facilita una incorporación a la ciudadanía plena, ¿no?, con los otros sectores sociales, ¿no? Entonces, este es, como digo, un caso particular, ¿no?, que es importante conocerlo, es un camino que más adelante, por sus propias formas, han hecho los otros sectores sociales, o sea, cambiar formas de vida política, incorporarse al mundo de la ciudadanía, las responsabilidades. Creo que todo se acentúa, se uniforma prácticamente con el proceso de la reforma agraria de Velasco, que es un punto sustancial para las formas más contemporáneas de la vida social en el Perú. Bueno, Eso. ahora paso la siguiente pregunta, que es, a 50 años de la reforma agraria, ¿considera usted que ha habido algún alcance o algún logro significativo de parte del gobierno? Bueno, en primer lugar, fue un hecho histórico definitivamente importante porque canceló al gamonalismo y canceló el ejercicio de la oligarquía en el poder y democratizó a la sociedad de tal manera que
Por ejemplo, se incorporó el voto de los indígenas y el voto de todas las mujeres y los hombres en las elecciones para nominar autoridades locales de las ciudades o las regiones o el país, ¿no? Por otro lado, pues mejoró también las condiciones de vida, ¿no? Pero como decía, en realidad, al final la reforma agraria no ha tenido la suerte constante de que debió serlo si continuaban las cooperativas y los sistemas de interés social, las seis. Entonces, al haberse desintegrado y haberse parcelado todas las tierras, entonces prácticamente lo que se hizo es generalizar la pequeña propiedad y al final el empobrecimiento masivo, ¿no? Todo eso ha permitido un impulso a las migraciones del campo a la ciudad, a la ruralización de los espacios urbanos y aunque ahora también estos espacios ruralizados están progresando y, por ejemplo, en Lima se formaron lo que eran antes desiertos arenales, como Coma, hasta Bantinsuyo, Coyique, son ahora centros grandes, centros poblados, como también era Villa El Salvador o San Juan de Miraflores, ¿no? Y estas ciudades ahora urbanas grandes han logrado crecer económicamente al punto de que también forman parte de los nuevos grupos de poder, los nuevos ricos, los nuevos emergentes que forman parte del conjunto de la sociedad peruana. O sea que la reforma agraria no fue un éxito ni una consolidación de una vida económica holgada, sino más bien comenzó así y terminó un poco deteriorando y uniformando más la pobreza de la gente del campo para su inclusión y traslado hacia las ciudades, donde a su vez encontraron una especie de utopía al revés, porque la gente migraba a la ciudad de la costa pensando mejorar, pensando encontrar salidas económicas y de futuro más plausible, pero se encontraron con la miseria y la pobreza al no tener acceso a la tierra, a la vivienda, al trabajo, y ahora pues convertir una gran masa de trabajadores informales o trabajadores desocupados sin acceso a la vida, digamos, social eh, mínimamente decorosa, ¿no? Bueno, ¿alguno de los presentes tendrá alguna pregunta para el profesor? Bueno, profesor, justamente lo que usted dice es muy interesante, ¿no? Ahora, con respecto a la primera pregunta que se le hizo, el hecho de la actualidad de los movimientos campesinos, eh, quizás habría que analizar un antes y un después de los años 80, ¿no? De la década de los años 80, ¿no? En el corto que vimos, en el material cinematográfico que vimos ahora, surgía, ¿no? La cuestión de que si tras este proceso se iba a implantar un gobierno de corte socialista, cosa que no ocurrió. Más adelante surge esta explosión sociobélica, que es el del conflicto armado interno acá en el Perú. Pasado este conflicto armado interno, ya ha publicado la CBR, no cesaban, ¿no? los reclamos por los campesinos, pero algo peculiar pasaba, y justamente el término que usted comenta, ¿no? Los gajes del posmodernismo, hace que estos movimientos se vean interrelacionados con otros, ¿no? Ya, ya no hay movimientos puros, ¿no? Sino las ideas se congenian, entrelazan, perdón, con diferentes movimientos, ¿no? Quizás John Bátimo explica mucho mejor esto, el hecho de que ya no hay pensamientos y por ende movimientos fuertes, ¿no? Sino pensamientos y por ende movimientos débiles, como es el caso
por así llamarlo, moda o tendencias, pequeñas tendencias, de pequeñas explosiones, ¿no? De pequeños momentos, a lo que nosotros hoy llamamos coyuntura, es lo que se ha deformado, se ha ido degenerando esta idea de gran lucha. ¿Por qué? Porque estamos manejando bajo el concepto consumista, no solamente consumista de productos materiales, sino consumistas en el aspecto de información. Pasa algo y la gente le toma tanta importancia quizás que se sobrecarga de información, pasa un cierto tiempo y ya dejan de hablar de ellos, ¿no? Entonces surgen movimientos quizás o sucesos, ¿no? Como el caso del 2017, en toda la región de Apurímac, Huancavelica, hubo una huelga, ¿no? Muy prolongada de los campesinos, campesinos. ¿Por qué? Porque surgió este problema, ¿no? De los intermediarios, explotó este problema, de hecho, que venía ya siendo arrastrado desde hace años, el hecho de los intermediarios que estaban pagando muy poco, ¿no? Por el tema de la papa, demasiado, ¿no? Muy poco, eran cantidades de dinero muy irrisorias, ¿no? Por los cuales se levantaban, ¿no? Ya no muy fijado el reclamo a lo que es aspecto tierra, sino es el aspecto relación mercado, comunidad campesina, ¿no? Quizás por eso es que el movimiento se ha visto muy decaído en el aspecto de que ya no se maneja pues un pensamiento fuerte, como lo diría John Batman, ¿no? Sino más bien estamos viviendo en la época de las tendencias o pequeñas tendencias, de aquello que pasa un cierto tiempo y ya le dejamos de darle la importancia de vida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que han surgido nuevas formas y nuevos propósitos de lograr con los movimientos campesinos, ¿no? Y los movimientos regionales, por ejemplo, que han buscado, por ejemplo, particularmente evitar la contaminación del medio ambiente, hasta las empresas mineras que causaban estragos a las propiedades cercanas con los relaves, con las contaminaciones del aire, etcétera. O también en la zona de la selva, donde las comunidades nativas han organizado protestas de defensa de la naturaleza y del pulmón de la humanidad, que es toda la Amazonía y los bosques y la biodiversidad de entonces, ¿no? Luego, en las ciudades, en las barriadas, los pueblos marginales, han existido en algunos casos movimientos contra la corrupción de las autoridades o contra los manejo de los fondos de la economía regional, ¿no? Entonces son más relaciones de protesta casuística, ¿no? Que son totalmente diferentes a lo que eran clásicamente los movimientos campesinos. Como digo, mis trabajos llegan hasta los años 70, casi los 80, porque entonces ya era imposible hacer estudios sobre movimientos campesinos, porque por razones de seguridad, al no haber documentos, archivos para este tipo de estudios, hacer trabajo de campo ya significaba un riesgo, porque la derecha podía considerarlo a uno, digamos, un personaje subversivo, y Sendero podía considerarlo a uno como un revisionista, o en fin. Entonces yo más bien orienté mi trabajo a otro tipo de movimiento campesino, que es un trabajo que me llevó 7 años de investigación de historia, de antropología histórica en unas iglesias evangélicas, y después de estos 7 años de trabajo de campo en las iglesias, escribí un libro que se llama Los Guerreros de la Oración. Este libro lamentablemente desapareció en un día, porque se salvaron 100 ejemplares que me dieron a mí como derecho de autor a la editora, y los otros 900 se compró la iglesia, que probablemente lo quemaron o lo desaparecieron. Pero es un texto fascinante que recomiendo su lectura. Lamentablemente no ha sido posible reeditarlo, pero esas cosas
raras que aparecen cuando hay algunos documentos, investigaciones que revelan todos los pormenores del dogmatismo, del fundamentalismo, del machismo y una serie de formas de expropiación de dinero a los pobres bajo la idea de que son los hijos del Señor y que se preparan para el paraíso de la vida en el más allá. Bien, esos son mis comentarios a la última pregunta del joven. Ahorita, bueno, ya que llegamos al final de este conversatorio, ¿no? Este cineforo, más bien quisiera agradecer a lo que viene a ser el Centro de Estudiantes de Antropología, ¿no? Por hacer este cineforo. También a usted, ¿no? Por estar presto a hablar, ¿no? Con nosotros, a dialogar, ¿no? Y, bueno, también disculpas del caso, ¿no? Por todas estas Hola, acciones que tuvimos. buenas noches. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? Sí, tenía una consulta. Ah, ya, no hay problema. A ver, por favor, exprésala. Buenas noches con todos, profesor. Mi consulta va si los movimientos campesinos del siglo han tenido alguna añoranza. Si los movimientos campesinos del siglo XX tuvieron algún tipo de añoranza respecto al movimiento inca o de los movimientos rebeldes antes de 1821. Si recordamos, en 1821, años menos, Simón Bolívar elimina los cacicazgos, ¿no? Que eran básicamente las últimas ramas de los descendientes de los incas que intentaban mantener algún tipo de costumbre como la elección del alférez real, ¿no? En Cusco. Si después de que se eliminan estos cacicazgos, los movimientos campesinos, mi pregunta va por ese lado, ¿no tuvieron algún tipo de añoranza respecto al movimiento inca? Muy bien. En realidad, después de descubrir la existencia del mito del Incarri, que es el mito de liberación del mundo andino, el retorno a la nueva vida antes de la conquista de los españoles, con un nuevo Pachacuti, con un mundo al revés. Esta idea ha estado presente en muchos movimientos y protestas indígenas, especialmente en el siglo XVI, cuando surge el movimiento del Taquionco en Ayacucho, después en el siglo XVIII con los movimientos Juan Santo Atahualpa y el movimiento nacional Inca, luego con el movimiento de Tupac Amaru, y en el siglo XIX varios de los movimientos de Huánuco, de Ancash, recurren a esta búsqueda de la identidad de propiciar el retorno de los incas. En el siglo XX estuvo presente también en muchos momentos, y mi libro Anarquismo y Utopía Andina justamente contextúa todos los intentos de recuperación de la memoria y de los nuevos incas del siglo XX, que continúa posteriormente y que en algún momento, en su momento inicial, se pensó que también los senderos hubiera sido una especie de mesianismo andino, una especie, digamos, de la búsqueda de un nuevo Pachacuti, un nuevo orden de un mundo al revés. Este es un tema que hay que insistir y particularmente ver la contribución del nacionalismo inca, la contribución del mesianismo andino en el proceso de la independencia peruana, en el entorno del bicentenario que estaban prácticamente a puertas de conmemorarlo. Entonces es un tema más para ser puesto en debate y discusión por los profesionales y estudiantes pues, de antropología, historia
literatura, y San Marcos obviamente es la institución llamada a poner en relieve este tipo de problemas esenciales del Perú profundo y de las bases de nuestra nacionalidad. Lamentablemente la escuela y las autoridades de antropología ni de historia no sacan la cabeza ni están presentes en este tipo de protestas y manifestaciones. Yo por eso les felicito a ustedes, que son jóvenes, que asumen esta tarea de incorporarse al mundo de la electrónica y del mundo de la modernidad para formar nuevas conciencias y nuevas posibilidades de la comunicación académica, intelectual y sobre todo manifiesto de nuestro pensamiento auténticamente de construcción de la peruanidad y la conciencia nacional, como decía José Carlos Mariatti. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento, a sus órdenes. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Muchas gracias, profe. Que tengo entonces ya la grabación, Dantina. Sí, detén la grabación. Ya. Gracias. Hasta luego, gracias.